El sol se estaba poniendo lentamente, teñiendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. La carretera vacía se extendía ante él como una serpiente interminable, los neumáticos de su coche de lujo hacían un sonido suave al deslizarse sobre el asfalto. Joaquín Martín no tenía prisa. Un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a moverse entre lujos y compromisos, disfrutaba de la quietud que le ofrecía el trayecto hacia su mansión. En su vida no había espacio para la duda o la incertidumbre, solo resultados y logros. Al fondo, algo en la carretera llamó su atención. Un pequeño bulto, algo que no debía estar allí. Frenó el coche instintivamente, sin saber exactamente por qué. No era común ver algo extraño en esa zona solitaria. Bajó la ventana con una mano, sin dejar de observar, buscando con la vista algo que justificara su detención. A medida que se acercaba, una sombra se desveló ante él. Era una perra. Su cuerpo delgado y su pelaje sucio apenas dejaban ver su figura. Ella se encontraba arrastrándose lentamente, sus patas traseras debilitadas, dejando un rastro de sangre fresca en el asfalto. Pero lo que realmente lo perturbó no fue solo ella, sino los pequeños gemidos que salían de algo cercano. Al mirar más de cerca, vio a los cachorros, varios de ellos, moviéndose lentamente junto a su madre. Eran frágiles, su pelaje gris y manchado de barro, y su respiración entrecortada. En un instante, Joaquín sintió un nudo en el estómago. Nunca había sido un hombre sentimental. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, rodeado de riquezas, pero vacío de afecto verdadero. La empatía era algo que él veía como un lujo, no algo necesario en su mundo de números y negocios. Sin embargo, en ese momento, al ver a esa madre y sus cachorros tan indefensos, algo dentro de él se removió. No sabía si era solo la conmoción del momento o algo más profundo. La perra levantó la cabeza, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desesperación. Joaquín notó que sus ojos eran intensos, llenos de sufrimiento. La perra, temerosa, se echó hacia atrás, como si no pudiera confiar en él. Él, por su parte, también dudó. Miró el reloj en su muñeca. Tenía una reunión importante a las 7 de la tarde, y no podía perderse. Pero, al mismo tiempo, algo lo hacía quedarse allí, inmóvil, observando. El coche, con su motor silencioso, permaneció detenido en medio de la carretera. Era un contraste extraño, su vehículo lujoso y bien cuidado en comparación con los animales desnutridos y maltratados frente a él. No pensó en lo que podía costarle ayudar a esa madre y sus cachorros. No pensó en la cantidad de tiempo que tendría que dedicarles. Solo pensó en la crudeza de la escena frente a él. Sin poder resistirse, abrió la puerta del coche. El aire fresco de la tarde entró de golpe, y, sin decir palabra, caminó hacia los animales. La perra lo observó con cautela, su cuerpo temblaba de agotamiento, y sus cachorros gemían débilmente a su alrededor. Joaquín se agachó lentamente, sin querer asustarla. Con un tono de voz suave, dijo: «Tranquila, no te haré daño». Pero ella no parecía comprender sus palabras, simplemente retrocedió unos pasos, temerosa, mientras sus cachorros luchaban por mantenerse de pie. Joaquín se levantó y miró alrededor. No había casa cerca. El horizonte parecía vacío, desolado. ¿Qué iba a hacer? No podía dejarlos allí. Nadie más pasaría por esa carretera, nadie más podría salvarlos. Sin pensarlo demasiado, se agachó de nuevo y, con un esfuerzo que le resultó extraño, empezó a acariciar suavemente el lomo de la perra. Ella se tensó al principio, pero algo en el gesto parecía calmarla. De alguna manera, sentía que él no era una amenaza. Su cuerpo, aunque débil, empezó a relajarse, y con ello, sus cachorros se acercaron tímidamente. Un leve resoplido salió de la madre, como si le agradeciera. Pero no había tiempo que perder. Joaquín miró a los cachorros, notando que uno de ellos estaba mucho más débil que los demás. Apenas podía mantenerse de pie, y sus ojos, apagados, apenas respondían. El corazón de Joaquín dio un vuelco. Si algo no se hacía pronto, ese pequeño no sobreviviría. «Voy a ayudarte», murmuró, más para sí mismo que para ella. Se levantó con rapidez y regresó al coche, donde comenzó a sacar una manta del maletero.
No sabía cómo iba a hacerlo, ni por qué estaba haciendo todo esto, pero no podía dejar que esos animales sufrieran más. Volvió hacia la perra y sus cachorros, envolviendo al más débil en la manta con delicadeza. La perra observaba la escena, y esta vez no mostró signos de desconfianza, como si, por fin, hubiera aceptado la ayuda de ese hombre que parecía tan fuera de lugar. Subió al coche con el cachorro en brazos y la perra caminando a su lado, torpemente, pero decidida a seguirlo. El camino hacia la ciudad estaba a unos 30 minutos, pero en ese momento, para Joaquín, parecía que cada minuto era una eternidad. Sentía una incomodidad extraña, como si algo que no podía controlar estuviera ocurriendo dentro de él. La perra y sus cachorros lo habían sacado de su rutina perfecta y cómoda. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, expuesto, frente a algo que no podía solucionar con dinero o poder. Al llegar al hospital veterinario, Joaquín se apresuró a bajar del coche. La perra y el cachorro aún estaban dentro del vehículo, y él, con rapidez, los sacó y los llevó a la entrada del hospital. Un veterinario se acercó rápidamente, tomando el cachorro en sus brazos, mientras la perra, nerviosa, se quedaba atrás. ¿Qué pasó con ella?, preguntó el veterinario, observando las heridas visibles en la madre y los cachorros. Un accidente en la carretera, respondió Joaquín, algo fuera de lugar. Estaban en una condición crítica, ¿puede ayudar? El veterinario asintió y comenzó a examinar al cachorro, mientras que otro miembro del personal se acercaba para tranquilizar a la perra. Joaquín observó con atención, notando lo frágil que era todo. Los cachorros, aunque aún vivos, parecían casi inexistentes. Y la madre, él podía ver la fatiga en su mirada, como si hubiese estado luchando por sobrevivir por tanto tiempo que ya no sabía si valía la pena seguir intentándolo. Un silencio pesado llenó la habitación, solo interrumpido por el sonido suave de los pasos de los veterinarios y la respiración entrecortada de la perra. Joaquín se quedó allí, observando, mientras una sensación que no había experimentado antes se apoderaba de él. No entendía qué lo había llevado a hacer todo esto. Nunca había mostrado un interés real por los animales, ni siquiera por su propio perro, que había dejado atrás en su casa. Pero, en ese momento, todo le parecía diferente. ¿Va a sobrevivir?, preguntó Joaquín con una voz que sonaba más insegura de lo que le gustaría admitir. El veterinario miró al cachorro, luego a la madre, y suspiró. Es difícil decirlo. La perra está débil, pero si recibe el tratamiento adecuado, puede mejorar. Lo mismo con los cachorros, pero algunos pueden no sobrevivir. La respuesta le cayó como un balde de agua fría, y un nudo en su garganta se apretó aún más. Aunque su vida había sido un continuo control de situaciones, ahora se sentía impotente. No había nada que pudiera hacer para garantizar su supervivencia. Lo único que podía hacer era esperar. Afuera, la noche se cernía sobre ellos. Joaquín se quedó allí, con la mirada fija en el veterinario mientras éste observaba atentamente a los cachorros y la madre. La perra, que antes se había mostrado tan temerosa, ahora yacía tranquila en una camilla, aunque su cuerpo seguía rígido por el dolor. El pequeño cachorro, que aún no había dejado de gemir, fue colocado en una incubadora improvisada, donde los médicos luchaban por estabilizarlo. El tiempo pasó lentamente, y la incomodidad de Joaquín creció a cada segundo. Era extraño sentir tanto remordimiento por algo que, en su mundo anterior, habría considerado como algo secundario. Los negocios, las reuniones, los contratos, todo eso había sido siempre lo único que ocupaba su mente. Pero ahora, aquí, en medio de este refugio de emergencia para animales, sentía una angustia que no podía apartar. Una enfermera se acercó a él, su rostro serio y profesional. El cachorro está muy débil, señor. La madre necesita tratamiento urgente también, pero no podemos hacer mucho sin estabilizar primero al pequeño. Joaquín asintió, con el estómago retorciéndose. No sabía qué le pasaba, pero la preocupación era palpable. Miró hacia la perra, quien seguía mirando hacia él, con sus ojos llenos de una mezcla de agradecimiento y miedo. Como si pudiera sentir la angustia del hombre, la perra movió ligeramente su cola, como un gesto tímido, como si tratara de tranquilizarlo. ¿Qué sucederá si no puede sobrevivir?, preguntó Joaquín, la voz un tanto rasposa, como si el aire estuviera más denso de lo habitual. El veterinario suspiró.
es difícil decirlo. Su condición es grave, pero si logramos estabilizarla, tendrá una oportunidad. El problema es que, si no recibimos los fondos necesarios para seguir con el tratamiento, no podemos hacer mucho más. La palabra, fondos, resonó en su cabeza. Durante toda su vida, Joaquín había tenido acceso a todo lo que necesitaba, sin escatimar en gastos. Pero ahora, estaba parado en medio de una situación que no podía resolver con un cheque o una llamada telefónica. Su dinero, sus propiedades, sus contactos, nada de eso servía en ese momento. Solo la vida de esa perra y sus cachorros importaba, y él no sabía cómo manejar eso. El veterinario continuó, explicando que el refugio donde se encontraba esa clínica veterinaria estaba al borde del cierre debido a la falta de recursos. El refugio no solo atendía animales heridos, sino que también era un hogar para cientos de perros y gatos abandonados, que ahora dependían de su supervivencia. Joaquín comenzó a entender que, al ayudar a esta familia de perros, estaba entrando en un mundo completamente ajeno al suyo. Un mundo lleno de necesidades que nunca antes había considerado. Decidió quedarse un poco más. Los minutos parecían interminables mientras observaba a los médicos trabajar. La perra se mantenía inmóvil, y él podía ver la angustia en su rostro, aunque ella trataba de disimularlo por el bien de sus cachorros. Él pensó en la vida de la perra antes de llegar allí. ¿Cuánto tiempo había estado en la calle? ¿Cuántas veces se había visto rechazada, ignorada, o herida? Los cachorros, que apenas podían moverse, eran una consecuencia de esa vida llena de sufrimiento. A medida que los médicos seguían con el tratamiento, Joaquín se encontraba solo con sus pensamientos, su mente revuelta entre la frustración de no poder hacer más y el creciente deseo de hacer algo significativo. No podía seguir pensando solo en su propio bienestar. Algo dentro de él se estaba transformando. Algo que, hasta hacía unas horas, jamás habría considerado siquiera. La noche ya se había instalado por completo, y el refugio se llenó de una quietud inquietante. Los sonidos del hospital eran tenues, interrumpidos solo por las suaves voces de los veterinarios que discutían los procedimientos a seguir. Joaquín miró a su alrededor. Había varios perros en jaulas, algunos con collares rotos, otros con miradas tristes que parecían reflejar su propio desamparo. No era un lugar de lujo ni de comodidad, pero estaba claro que allí había personas dispuestas a dar lo mejor de sí mismas para ayudar a esos animales. «Está pasando», murmuró Joaquín para sí mismo. El instinto paternal que la madre perra había mostrado hacia sus cachorros le despertó algo que nunca había experimentado, la necesidad de protección, de hacer todo lo posible para salvar una vida, sin esperar nada a cambio. En ese momento, uno de los veterinarios se acercó con una expresión sombría. «El cachorro está en estado crítico. No sabemos si lo lograremos». La noticia golpeó a Joaquín como un mazazo. A pesar de haber sido un hombre de negocios calculador y distante, la noticia le afectó profundamente. Pensó en el pequeño ser que había luchado por seguir con vida, en su pequeño cuerpo vulnerable. El instinto de protegerlo era mucho más fuerte que cualquier consideración racional. «¿Qué se necesita para salvarlo?», preguntó Joaquín con determinación. No sabía qué le estaba pasando, pero algo en su interior lo empujaba a actuar, a hacer lo imposible. El veterinario lo miró con una mezcla de sorpresa y duda. «Necesitamos un tratamiento más especializado, pero no hay fondos suficientes. El refugio está al borde del colapso. Si no conseguimos ayuda inmediata, será difícil». Joaquín sintió que algo dentro de él se quebraba. Durante años había ganado dinero a través de transacciones frías, negociaciones impasibles, sin considerar el impacto real de sus decisiones. Ahora, con las palabras del veterinario resonando en su cabeza, la frialdad de su vida anterior parecía vacía, insignificante. No podía seguir mirando a estos animales y pensar solo en su comodidad, en su agenda, en su mundo. «¿Cuánto costaría salvar a esta perra y a sus cachorros?», preguntó con firmeza. El veterinario se quedó en silencio por un momento, como si no pudiera creer que un hombre como él estuviera ofreciendo ayuda. «Serían unos miles de dólares, tal vez más, si necesitamos tratamiento especializado para ellos. Y eso no incluye la operación de los cachorros o el mantenimiento del refugio. Necesitamos más que solo dinero. Necesitamos compromiso». Joaquín tragó saliva.
Aunque su vida había estado marcada por decisiones frías y calculadas, nunca había estado ante una situación como esta. Los números ya no importaban. Miró a la perra, cuyos ojos reflejaban más cansancio y sufrimiento de lo que él había podido imaginar, y vio en ella algo que no podía ignorar. Su vida había estado vacía, llena de logros sin alma, pero ahora había una oportunidad para hacer algo verdadero, algo que trascendiera los contratos y las ganancias. «Voy a hacer todo lo que sea necesario», dijo Joaquín, su voz firme, aunque algo temblorosa. El dinero, las reuniones, el futuro, todo eso no tenía importancia en ese momento. Lo que importaba era salvar a esos animales. El veterinario, aún incrédulo, asintió. «Eso cambiará todo. Si estás dispuesto a ayudar, podemos salvarlos». Con una nueva determinación, Joaquín comenzó a hacer llamadas. El refugio necesitaba urgentemente fondos para continuar funcionando. Llamó a sus socios de negocios, a amigos que había dejado atrás, a personas que en su mundo de lujo y comodidad nunca habían tenido contacto con la causa que él estaba abrazando en ese momento. Cuando colgó el teléfono, la sensación de vacío que lo había acompañado durante tantos años desapareció, aunque fuera por un instante. El tiempo avanzaba, y Joaquín sentía que cada segundo que pasaba acercaba a la perra y sus cachorros un paso más cerca de la vida. Algo en su interior se había transformado para siempre, y el hombre que había llegado esa tarde a la clínica como un extraño distante, ahora se sentía parte de algo más grande que él. Algo que le exigía mucho más que dinero o poder, le pedía su humanidad. El reloj de la sala de espera marcaba las horas como un constante recordatorio de la tensa espera. Joaquín había pasado lo que parecían ser días en ese lugar, pero en realidad solo habían transcurrido unas pocas horas desde que tomó la decisión de involucrarse de manera profunda en la situación de la perra y sus cachorros. Había llamado a varios de sus contactos, y, por alguna razón que aún no entendía, esos mismos contactos, que nunca antes habían mostrado interés en causas como esa, habían respondido. La promesa de una ayuda inminente le daba una sensación de alivio, aunque la incertidumbre seguía rodeándolo. Mientras tanto, en la pequeña habitación del hospital veterinario, la perra y su cachorro más débil permanecían bajo el cuidado de los médicos. Joaquín había recorrido el largo pasillo hacia esa habitación más veces de las que le gustaría admitir, y cada vez que se acercaba a la puerta, sentía un extraño nudo en el estómago. A medida que avanzaba, recordaba la visión de la madre perra al borde de la carretera, su cuerpo maltrecho y su mirada llena de una desesperación que ahora se reflejaba en su propia angustia. Entró con cautela. La perra, a quien ahora se referían como Luna, había sido estabilizada, aunque su respiración seguía siendo irregular. Los cachorros, más fuertes que antes, estaban ahora bajo la atenta vigilancia del equipo veterinario. Sin embargo, uno de ellos seguía en estado crítico. Joaquín se acercó a la incubadora donde reposaba el pequeño, apenas respirando. Una oleada de empatía lo invadió, pero también una profunda tristeza. El cachorro no solo luchaba por sobrevivir, representaba el sufrimiento de toda su madre, de toda su familia. Luna levantó la cabeza lentamente al escuchar los pasos de Joaquín. Sus ojos, que antes mostraban desconfianza, ahora parecían buscar consuelo en él. La perra no hablaba, pero su mirada lo decía todo. Había algo en esa conexión, algo inexplicable, que comenzaba a atravesar el muro de frialdad que Joaquín había levantado a lo largo de su vida. Algo tan visceral y puro que no sabía cómo describirlo. «Te lo prometí, ¿verdad?», dijo Joaquín, casi en un susurro, mientras se agachaba junto a la cama de la perra. Luna lo miró fijamente, como si comprendiera cada palabra, y bajó la cabeza, dejando que él la acariciara suavemente en el lomo. Había algo tan profundo en ese gesto que, por un momento, Joaquín pensó que su vida, en su totalidad, había cambiado. El veterinario entró en la habitación, rompiendo el silencio que se había instalado. «El cachorro más débil está respondiendo al tratamiento, pero todavía hay una pequeña posibilidad de que no sobreviva. Luna, por otro lado, ha comenzado a recuperarse, aunque aún está lejos de estar completamente fuera de peligro», explicó. Joaquín se levantó, mirando al veterinario con una expresión de incertidumbre. «Lo que más necesitan ahora es tiempo, ¿verdad?». «Sí, tiempo y recursos», respondió el veterinario, bajando la mirada. «Y necesitamos más que solo dinero.
El refugio está en crisis, y sin una intervención urgente, no podremos seguir con el tratamiento necesario para todos los animales. Joaquín no dudó. Lo haré. Haré lo que sea necesario. Si el dinero es un obstáculo, lo resolveré. No es solo una cuestión de Luna y sus cachorros. Es el refugio entero. Todos los animales aquí merecen tener una oportunidad. No puedo darles solo mi dinero, necesito comprometerme de una manera más profunda. El veterinario lo observó, sorprendido por la firmeza en la voz de Joaquín. Eso significa mucho, señor Martín. Si puede ayudarnos a recaudar fondos y comprometerse con el futuro de este refugio, tendremos una oportunidad real de salvar a muchos más animales. Joaquín asintió. Estaba decidido. Sabía que el dinero no era lo único necesario, pero al menos era un inicio. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía involucrarse más. Debía hacer algo más que donar. Sentía que su vida estaba entrelazada con la de Luna y sus cachorros, de alguna manera que no podía explicar. Las horas pasaron rápidamente mientras Joaquín trabajaba junto con el equipo veterinario para ayudar en lo que podía. En cada llamada que hacía a sus socios, en cada mensaje que enviaba a las personas con las que solía tratar, su visión del mundo cambiaba. Las respuestas que recibía ya no se sentían vacías, había algo genuino, algo que nunca había experimentado, el deseo de hacer el bien, de ayudar sin esperar nada a cambio. A medida que la noche se acercaba, Luna comenzó a dar señales de mejoría. Aunque aún no estaba completamente recuperada, su energía parecía regresar lentamente. Y, lo más importante, sus cachorros seguían luchando. Uno de ellos, el más débil, finalmente abrió los ojos por primera vez desde que había llegado al hospital, y Joaquín no pudo evitar sonreír. La vida, aunque frágil, había encontrado una forma de prevalecer. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena al milagro que ocurría en ese pequeño hospital veterinario. Joaquín, sin embargo, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en las últimas horas. ¿Cómo era posible que una simple perra y sus cachorros lo hubieran cambiado de esa manera? ¿Qué había en ellos que lo había tocado tan profundamente? Cuando el equipo veterinario finalmente le dio la noticia de que el cachorro más débil había sobrevivido, Joaquín sintió una mezcla de alivio y gratitud. A pesar de las dudas iniciales, de la sensación de estar fuera de lugar, todo había valido la pena. Luna había logrado resistir, y sus cachorros seguían adelante, sin rendirse. Sin embargo, el refugio seguía en crisis. Aunque había prometido ayudar, Joaquín sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. A pesar de las donaciones y el compromiso con el bienestar de los animales, las necesidades eran vastas y complejas. No podía conformarse solo con lo que había hecho hasta ahora. Algo dentro de él le decía que su compromiso debía ir más allá del dinero. Su tiempo, su energía, su corazón debían ser parte de la solución. Decidió que no solo sería un benefactor, debía involucrarse activamente en el refugio. Quería ver cómo funcionaba todo, quería ser parte de cada proceso, comprender de verdad lo que significaba cuidar de los animales, de esos seres que, al igual que él, habían sido abandonados, olvidados. Quería ver cómo funcionaba la red que unía a aquellos que luchaban por hacer el bien en un mundo que a menudo no se detenía a mirar. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo del refugio, observó a cada uno de los animales que allí se encontraban. Algunos dormían tranquilos, otros miraban hacia él con ojos vacíos de esperanza, como si no pudieran creer que algo tan bueno les llegara finalmente. En ese momento, Joaquín comprendió que no se trataba solo de salvar a Luna y a sus cachorros. Se trataba de algo mucho más grande, la posibilidad de cambiar la vida de muchos más animales y, tal vez, la suya propia. Con el amanecer, Joaquín tomó una decisión que cambiaría su vida por completo. No solo lucharía por el refugio, también lucharía por aquellos que, como él, habían sido tocados por la bondad inesperada. Ahora, había algo dentro de él que ya no podía ignorar, la urgencia de salvar no solo vidas, sino también las almas que, como él, necesitaban encontrar un propósito más allá del éxito y la riqueza. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, bañando las paredes de la clínica veterinaria con una luz cálida que parecía traer consigo una nueva esperanza. Joaquín no había cerrado los ojos en toda la noche, sentado en una silla al lado de Luna, la perra,
que había estado bajo observación constante. Aunque su condición había mejorado notablemente, el miedo de que algo pudiera salir mal lo mantenía alerta. Los cachorros, por su parte, aunque más fuertes, seguían bajo cuidado intensivo. El día anterior había sido una mezcla de estrés, incertidumbre y descubrimientos personales que no había previsto. Nunca imaginó que esta serie de eventos cambiaría tanto su perspectiva sobre la vida. El teléfono de Joaquín sonó varias veces, pero él lo ignoró. El refugio, con su energía vibrante pero agotada, requería toda su atención. Sabía que los días siguientes serían cruciales para el bienestar de los animales que allí se encontraban, y no podía permitir que ninguna llamada interrumpiera su compromiso. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana de la sala y observó el paisaje. No había pensado en todo esto cuando había decidido ayudar, no había considerado el alcance de sus decisiones. No era solo una cuestión de salvar a Luna o a sus cachorros. Era una cuestión de transformarse a sí mismo. En las últimas horas, se dio cuenta de que su vida hasta ese momento había sido vacía de algo esencial: conexión. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de su ensoñación. Era el veterinario que había estado supervisando el tratamiento de Luna. Tenía un semblante serio, pero la mirada de sus ojos decía que algo había cambiado. Joaquín, dijo con tono grave, tenemos que hablar de algo importante. Joaquín lo miró, intrigado. ¿Qué pasa? ¿Luna está bien? El veterinario asintió, pero su expresión era preocupante. Luna ha mejorado mucho. Los cachorros, especialmente el más débil, están respondiendo bien al tratamiento. Pero, el refugio sigue enfrentando una crisis financiera muy grave. Incluso con tu generosa ayuda, no estamos cerca de cubrir las necesidades urgentes. El futuro de estos animales sigue en peligro. Las palabras del veterinario lo golpearon de lleno. Joaquín había pensado que, con las donaciones que había organizado en las últimas horas, habría podido darle un respiro al refugio. Pero ahora entendía que el problema era mucho más complejo de lo que había anticipado. Era algo más que un simple problema de dinero. Era una cuestión de supervivencia para el refugio, pero también para muchos de los animales que habitaban allí. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó Joaquín, con una voz que reflejaba su frustración. ¿Qué necesita este lugar para seguir adelante? El veterinario lo miró con seriedad, y por un momento Joaquín vio en sus ojos una chispa de algo que no podía identificar. Tal vez era esperanza, o tal vez algo más profundo, una necesidad de creer que las cosas podían mejorar. Lo que necesitamos no es solo dinero, Joaquín, respondió el veterinario, pensativo. Necesitamos un cambio estructural. Necesitamos apoyo continuo, no solo de tu parte, sino también de la comunidad. Estos animales no pueden esperar a que cada vez que haya un problema surja una solución aislada. Necesitamos crear una red de apoyo sostenible, algo que pueda garantizar su seguridad a largo plazo. Joaquín sintió el peso de las palabras del veterinario. Había imaginado que simplemente dar dinero y prometer su ayuda sería suficiente, pero ahora entendía que estaba ante un problema mucho más grande que él. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, sintiendo que el vacío dentro de él se expandía a medida que comprendía la magnitud del desafío. Necesitamos visibilidad, necesitamos que las personas se involucren más, respondió el veterinario. Tienes el poder de hacer algo más grande que solo salvar a Luna y a sus cachorros. Tienes la influencia para crear conciencia, para involucrar a la comunidad de una manera que marque una diferencia real. Si lo haces bien, podrías cambiar la forma en que las personas ven a los animales y la forma en que los refugios como este reciben apoyo. Joaquín se quedó en silencio. Sus ojos se posaron nuevamente sobre Luna, quien había comenzado a moverse lentamente, buscando la atención de su dueño. Algo dentro de él se agitó. La imagen de esos animales abandonados, olvidados por la sociedad, le llenó el corazón de una tristeza profunda. No podía dejar que esa realidad se siguiera repitiendo. Era hora de cambiar algo más que su propia vida. ¿Qué propones?, preguntó finalmente, con una decisión renovada. El veterinario sonrió levemente. Organizar un evento de recaudación de fondos. Pero no solo eso. Crear una campaña de concientización. Llevar a la comunidad a ver lo que estamos haciendo aquí, involucrarlos. De esa manera,
más personas podrían sumarse al esfuerzo. Si logramos involucrar a la gente, podremos asegurarnos de que el refugio no dependa únicamente de las donaciones esporádicas, sino de un apoyo continuo. Pero para eso necesitamos a alguien con la influencia y la visión que tú tienes. Las palabras resonaron en la mente de Joaquín como un trueno. ¿Influencia? ¿Visión? Nunca se había considerado una persona influyente, al menos no de la manera en que lo veía el veterinario. Había pasado tanto tiempo enfocado en su mundo de negocios que nunca había mirado más allá. Pero ahora, algo dentro de él le decía que esta era la oportunidad para hacer una diferencia real. Voy a hacerlo, dijo Joaquín sin dudar, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Voy a organizar ese evento, y me aseguraré de que este refugio reciba el apoyo que necesita. Esa tarde, Joaquín pasó varias horas planificando junto al equipo del refugio cómo podría llevar a cabo esa campaña. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de crear una red de apoyo, de educar a las personas sobre la importancia de ayudar a los animales necesitados. Estaba decidido a usar todos sus recursos y su red de contactos para que este refugio no solo sobreviviera, sino que prosperara. A lo largo de los días siguientes, Joaquín trabajó incansablemente. Organizó el evento, contactó a los medios de comunicación, invitó a figuras públicas, y creó una estrategia de marketing para generar la máxima visibilidad. Mientras tanto, Luna seguía mejorando. Su cuerpo ya no estaba tan débil, y sus cachorros empezaban a moverse con más agilidad. Joaquín los observaba con una mezcla de alivio y gratitud. Estos animales, que al principio parecían una carga, se habían convertido en su razón para seguir adelante. El día del evento, el refugio estaba lleno de personas. Había una energía palpable en el aire, algo que no había experimentado antes en su vida. La gente venía a ver a los animales, a conocer sus historias, a entender que, al igual que ellos, muchos de estos seres también necesitaban un lugar en el mundo. Joaquín caminó entre la multitud, observando cómo la gente se acercaba a los animales, como algunos acariciaban a Luna y a sus cachorros, como otros se ofrecían como voluntarios. El evento fue un éxito rotundo. No solo se recaudaron fondos, sino que también se crearon nuevas alianzas con otras organizaciones y personas comprometidas con el bienestar animal. Joaquín, aunque exhausto, no podía evitar sentirse realizado. Había hecho mucho más de lo que había planeado. Había tocado las vidas de muchas personas, y el refugio estaba ahora en una posición mucho más estable. Cuando el día terminó, Joaquín se quedó mirando a Luna, que descansaba junto a sus cachorros, y por un momento, su corazón se llenó de una satisfacción que nunca había conocido. En su vida anterior, los logros siempre venían con un precio, una sensación de vacío. Pero ahora, al ver el impacto tangible de sus acciones, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier éxito material. Luna levantó la cabeza y lo miró con sus ojos sabios. Joaquín sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida finalmente tenía un propósito verdadero. Había cambiado, y no solo por ellos, sino por sí mismo. La mañana siguiente al evento de recaudación de fondos, Joaquín se despertó con una sensación de satisfacción en el pecho, pero también con un agotamiento profundo. El refugio, aunque ahora más estable gracias a los esfuerzos de la comunidad que había logrado movilizar, seguía enfrentando enormes desafíos. El dinero recaudado era solo un pequeño alivio a corto plazo, y sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. A pesar de los avances que había logrado en tan poco tiempo, el camino por recorrer parecía interminable. Sin embargo, había algo dentro de él que lo mantenía firme, la promesa que había hecho a Luna y a sus cachorros, y la necesidad de seguir adelante con lo que había comenzado. Se levantó de la cama y miró por la ventana. El cielo estaba despejado, y los primeros rayos del sol se filtraban suavemente a través de las cortinas, iluminando su rostro. Por un momento, todo parecía en su lugar. No importaba cuán caótica había sido su vida hasta ese momento. El hecho de que él pudiera haber hecho una diferencia, aunque pequeña, en la vida de esos animales, le daba una paz que nunca había experimentado antes. Caminó hacia el baño y se miró al espejo. No era la misma persona que había llegado al refugio días atrás. Algo había cambiado profundamente en él. El sonido de su teléfono interrumpió su reflexión. Era el veterinario,
quien lo llamaba para informarle sobre la última revisión de Luna y sus cachorros. Joaquín, tengo buenas noticias, dijo el veterinario con tono alegre. Luna está mucho mejor. Su condición física ha mejorado significativamente y, aunque aún está bajo observación, está respondiendo muy bien al tratamiento. Los cachorros, por su parte, siguen creciendo con fuerza. El más débil está fuera de peligro, y todos parecen estar en camino a la recuperación completa. Joaquín respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Había sido una montaña rusa emocional en los últimos días, pero, al fin, parecía que todo su esfuerzo había valido la pena. Me alegra mucho escuchar eso, respondió Joaquín. ¿Hay algo más que necesiten en este momento? Bueno, dijo el veterinario, con un tono de duda. Lo cierto es que, aunque hemos avanzado bastante, aún hay muchos animales aquí que necesitan cuidados urgentes. El refugio sigue teniendo problemas de espacio y recursos. ¿Tienes algún plan para continuar con la recaudación o la campaña de concientización? Joaquín sabía que la pregunta era inevitable. Había prometido que su apoyo no se detendría en un solo evento. Ahora, más que nunca, sentía que tenía una responsabilidad de seguir ayudando, no solo a Luna y sus cachorros, sino a todos los animales del refugio. Pensó por un momento y, al final, encontró la respuesta que sabía que debía dar. Sí, dijo con firmeza. Voy a seguir luchando por este lugar. Mi compromiso con el refugio no termina aquí. Voy a seguir organizando eventos, y esta vez voy a involucrar a más personas, a más empresas, a más instituciones. Lo que estamos haciendo aquí no es solo una causa momentánea. Es un cambio de mentalidad. La comunidad tiene que ver que cuidar de los animales es una responsabilidad colectiva, no solo una cuestión de bienestar individual. El veterinario, aunque satisfecho con la respuesta, no pudo evitar transmitirle un matiz de preocupación. Eso es lo que necesitamos, Joaquín. Pero también debemos ser realistas. El refugio no puede depender únicamente de eventos aislados. Si realmente queremos que esto sea sostenible, necesitamos un cambio a largo plazo. Joaquín lo sabía. Y aunque la idea de un compromiso a largo plazo le parecía desafiante, también entendía que ese era el único camino si realmente quería hacer una diferencia. No bastaba con una serie de eventos y recaudaciones. Había que construir una infraestructura que pudiera soportar el bienestar de los animales de manera constante. De acuerdo, dijo Joaquín, con una determinación renovada. Voy a poner en marcha un plan. No solo para recaudar fondos, sino para establecer un modelo de sostenibilidad. Hablaré con empresas, con otros refugios, con cualquier institución que quiera colaborar. Esto es solo el comienzo. El veterinario agradeció su compromiso, y antes de colgar, le recordó que siempre estaría disponible para ofrecer consejos y orientación en el camino. Joaquín colgó y se quedó mirando el teléfono por un instante. Había algo que seguía rondando en su cabeza, algo que no podía ignorar. Aunque la recaudación de fondos era esencial, lo que realmente importaba era lograr que la gente entendiera que el bienestar de los animales no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de valores. Y eso era lo que iba a ser el verdadero desafío. Decidido a actuar, Joaquín comenzó a planificar el siguiente paso. Contactó con su equipo de marketing y con algunos de sus socios de negocios para comenzar a desarrollar una campaña a largo plazo para recaudar fondos de manera constante. Quería que el refugio fuera autosuficiente, que no tuviera que depender de eventos puntuales o de la buena voluntad de unos pocos. Si bien los eventos de recaudación de fondos eran útiles, no podían ser la única solución. A lo largo de los siguientes días, Joaquín se sumergió en su nuevo proyecto con una dedicación que sorprendió incluso a él mismo. No solo trabajó en la obtención de recursos, sino que también comenzó a involucrar a más personas en la causa, buscando hacer que el refugio fuera conocido y respaldado por la comunidad en general. De alguna manera, había dejado atrás la vida que había conocido. Los negocios, el lujo, el dinero, todo eso parecía tan lejano en comparación con lo que ahora veía como la verdadera importancia de la vida, el cuidado y la compasión hacia los seres más vulnerables. Una tarde, mientras estaba en el refugio supervisando los nuevos avances, se acercó a Luna. Ella, que ya caminaba con más facilidad, lo miró con ojos llenos de gratitud,
como si entendiera lo que él había hecho por ella y sus cachorros. Joaquín se arrodilló junto a ella y le acarició la cabeza. «Lo lograste», le dijo en voz baja, «lo lograste». Luna movió la cola lentamente, su cuerpo ya no temblaba de dolor, y su mirada parecía más tranquila. Era como si, finalmente, la angustia que había sentido durante tanto tiempo se hubiera disipado, reemplazada por la seguridad y la esperanza. Joaquín observó a los cachorros, que correteaban por la sala con una energía que no había visto antes. La transformación de esa pequeña familia era un símbolo de lo que él mismo había experimentado en las últimas semanas. No solo se trataba de salvar vidas, sino de darles una oportunidad. Y de eso se trataba la verdadera salvación, dar una oportunidad de crecer, de sanar, de ser algo más. Mientras observaba a los cachorros jugando alrededor de su madre, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había comenzado este viaje pensando que solo podría ayudar con su dinero, pero ahora sabía que podía ofrecer algo mucho más valioso, su tiempo, su esfuerzo, y su corazón. La comunidad que había comenzado a construir alrededor del refugio seguía creciendo. Más personas se unían a la causa, más empresas ofrecían su apoyo, y los animales, en su mayoría, comenzaban a ver una vida mejor. A medida que los días pasaban, Joaquín se daba cuenta de que el cambio no era solo algo que estaba ocurriendo en el refugio. Era algo que estaba ocurriendo en él. Había encontrado un propósito más grande que cualquier logro material, una razón para seguir adelante. Y lo más importante, había encontrado algo que, por primera vez en su vida, lo hacía sentirse verdaderamente completo. El tiempo parecía dilatarse mientras Joaquín recorría una vez más los pasillos del refugio, que, a pesar de las mejoras notables, aún llevaba la pesada carga de la incertidumbre. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas altas, proyectando sombras largas sobre el suelo, donde los animales descansaban o jugaban, sin saber del mundo exterior. Para ellos, el refugio era todo lo que conocían, y en cierta medida, se había convertido también en la casa de Joaquín. Habían pasado varias semanas desde el evento de recaudación de fondos, y aunque el refugio había recibido una ayuda considerable, los problemas de fondo seguían allí, la falta de recursos, la necesidad constante de atención médica, los costos operativos, y lo más difícil de todo, la necesidad de un cambio estructural profundo para garantizar que no se dependiera de eventos esporádicos para sobrevivir. Joaquín sentía el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que había empezado algo grande, pero aún no sabía si podría mantener el impulso. Esa tarde, mientras paseaba entre las jaulas, vio a Luna, que había recuperado casi por completo su vitalidad. Ya no estaba acostada en la cama de hospital, ahora se paseaba por el pequeño jardín del refugio, rodeada por sus cachorros, que no paraban de corretear y morderse las orejas en un juego inocente. La imagen de la familia unida lo conmovió profundamente. Luna había llegado al refugio herida, desnutrida y traumatizada. Ahora, después de tanto esfuerzo y cuidado, estaba de nuevo viva, fuerte y llena de energía. Miró a sus cachorros, que tan solo unos días antes habían estado a punto de perder la vida, y sintió una oleada de emoción. Ellos también eran su responsabilidad, y cada uno de esos pequeños representaba no solo el esfuerzo por salvar una vida, sino la posibilidad de cambiar el destino de muchos más animales. Al ver a Luna, Joaquín sintió una profunda gratitud. No solo por ella, sino por todo lo que representaba en su vida, la conexión con algo más grande que el dinero, la posibilidad de cambiar el mundo a través de pequeños actos, y la transformación que él mismo había experimentado. No era el hombre que había llegado a este refugio semanas atrás, obsesionado con su propio éxito y desconectado de las realidades más humildes de la vida. Había algo en el aire, en las sonrisas de las personas que llegaban al refugio, en los rostros de los voluntarios que pasaban horas cuidando a los animales, que lo hacía sentir que este era su lugar ahora. En medio de esas reflexiones, una llamada interrumpió su concentración. Era el veterinario, quien, como siempre, tenía algo importante que decir. «Joaquín, tenemos que hablar sobre un tema urgente», dijo con voz grave. «La situación sigue siendo crítica. A pesar de todo lo que hemos logrado, el refugio sigue estando al borde del colapso. El dinero recaudado hasta ahora ha sido fundamental, pero necesitamos algo más que recursos. Necesitamos una solución estructural». Joaquín frunció el ceño al escuchar esas palabras. Sabía que el refugio necesitaba mucho más que solo dinero,
pero esa era la primera vez que el veterinario hablaba de la situación con tanta urgencia. ¿Qué quieres decir con una solución estructural?, preguntó, con un tono que reflejaba la creciente preocupación en su interior. Lo que quiero decir, continuó el veterinario, es que necesitamos un cambio profundo en la forma en que operamos. No solo podemos depender de donaciones de vez en cuando. Necesitamos un modelo sostenible que involucre a la comunidad de manera más activa, que no dependa solo de la buena voluntad de unos pocos, sino que sea una red constante de apoyo. Si no logramos eso, todo lo que hemos hecho hasta ahora no será suficiente. Joaquín sintió que el peso de la situación aumentaba aún más. Ya no se trataba solo de salvar a los animales que estaban en el refugio. Era una cuestión más amplia, un desafío para transformar todo un sistema, una manera de pensar que implicaba a todos, a las empresas, a los individuos, a las autoridades. El refugio no podía seguir siendo un esfuerzo aislado, debía convertirse en un modelo de colaboración y compromiso que fuera sostenible a largo plazo. La tarea parecía gigantesca, pero Joaquín sabía que no podía dar un paso atrás. Si quería que su esfuerzo tuviera un impacto real, debía abordar el problema desde sus raíces. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Joaquín, sabiendo que no sería fácil, pero sintiendo que debía actuar con la misma determinación que había mostrado en los últimos días. Proponemos crear una red de apoyo a nivel comunitario, dijo el veterinario. Una red que no solo se enfoque en la recaudación de fondos, sino que también promueva el voluntariado, la adopción responsable, la educación sobre el bienestar animal y, sobre todo, la concientización de que este no es solo un problema de unos pocos. Es un problema de todos. Joaquín asintió lentamente. Lo haré. Voy a poner en marcha esa red. No me importa lo que cueste. Si de verdad queremos cambiar las cosas, tenemos que involucrar a toda la comunidad. Los animales merecen mucho más que lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y eso comienza con un cambio real en la forma en que nos relacionamos con ellos. En ese momento, algo cambió dentro de él. No solo había logrado salvar vidas, sino que ahora tenía la oportunidad de transformar la vida de muchos más animales, y de crear un modelo que pudiera ser replicado en otros lugares. Tenía el poder de hacer algo que trascendiera el refugio, algo que realmente pudiera cambiar la forma en que la sociedad veía a los animales y, en consecuencia, cambiar la forma en que vivían. No podía hacerlo solo, pero si lograba movilizar a las personas, si conseguía que todos se unieran en una causa común, tal vez la lucha por la protección animal dejaría de ser una batalla aislada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Joaquín se sumergió en el proyecto con una energía renovada. Se reunió con líderes comunitarios, empresas locales, organizaciones de derechos de los animales, y comenzó a idear un plan estratégico para crear una red de apoyo. No solo se trataba de recaudar dinero, se trataba de construir una comunidad sólida y comprometida que fuera capaz de sostener el refugio y, al mismo tiempo, promover una cultura de respeto hacia los animales. En el camino, Joaquín se dio cuenta de que la tarea no sería fácil. Hubo muchas personas que, aunque bien intencionadas, no comprendían el alcance de la situación. Otros, que incluso tenían los recursos para ayudar, no estaban dispuestos a comprometerse. Sin embargo, también hubo muchos que respondieron con entusiasmo y dedicación. Los voluntarios empezaron a aumentar, las adopciones comenzaron a crecer, y la conciencia sobre el refugio se difundió rápidamente a través de las redes sociales y los medios locales. Una tarde, cuando Joaquín caminaba por el refugio, observando el progreso de los animales y el trabajo de los voluntarios, se detuvo frente a la jaula donde Luna y sus cachorros dormían tranquilos. Los pequeños ya no eran tan pequeños, y su energía era contagiosa. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y confianza, que le recordó el largo camino que había recorrido junto a ellos. Lo logramos, susurró Joaquín para sí mismo. Pero no era solo el refugio lo que había logrado. Era el compromiso de toda una comunidad que se había reunido para luchar por una causa más grande que ellos mismos. Era la transformación que había experimentado en su propia vida, y la certeza de que, de alguna manera, todo eso había valido la pena. El futuro del refugio seguía siendo incierto, pero ahora Joaquín sabía que no estaba solo en esta lucha. Había creado una red de apoyo que, aunque frágil al principio, empezaba a tomar forma.
y mientras miraba a los cachorros correr y saltar con su madre, se dio cuenta de que el cambio no había sido solo en el refugio, sino también en él. Había encontrado una razón para vivir más allá de los negocios y la ambición personal. Había encontrado el propósito que tanto había buscado. Y en ese pequeño refugio, rodeado de animales que habían sido salvados, se dio cuenta de que, al final, salvar vidas era lo que realmente importaba. El sonido del viento a través de las ramas de los árboles parecía susurrar algo profundo y antiguo mientras Joaquín caminaba por el refugio. Las primeras lluvias de la temporada habían dejado el aire fresco y limpio, y las gotas que caían de las hojas daban una sensación de renovación, como si el mundo entero se estuviera limpiando para algo nuevo. El ambiente era tranquilo, pero bajo esa calma se escondía una tensión palpable. Aunque las donaciones seguían llegando, y el refugio había logrado estabilizarse temporalmente, las presiones seguían acechando. Había algo en el aire que no se podía ignorar, el futuro seguía siendo incierto. Joaquín se acercó a Luna, que descansaba en una de las camas preparadas especialmente para ella. La perra se levantó lentamente, se estiró y lo miró con esos ojos sabios que parecían entender mucho más de lo que él mismo comprendía. Sus cachorros jugaban a su alrededor, correteando por el pequeño jardín del refugio, ajenos a la carga de responsabilidad que su madre había llevado sobre sus hombros. Luna caminó hacia él, y sin decir una palabra, se sentó junto a sus pies, apoyando su cabeza sobre su muslo, buscando su compañía. Joaquín sonrió y acarició su cabeza. Ese simple gesto de confianza, esa conexión silenciosa, lo tocaba profundamente. Luna ya no era solo una perra que había sido rescatada de la desesperación. Era un símbolo de todo lo que él había logrado y de lo que aún quedaba por hacer. Desde que había decidido involucrarse en el refugio, su vida había cambiado de manera irreversible. Ya no se preocupaba solo por las ganancias o por el éxito personal. Había descubierto algo mucho más grande que cualquier logro material, el poder de cambiar la vida de los demás, de construir algo que valiera la pena. Pero también había algo que lo atormentaba, el desafío de garantizar que este cambio no fuera pasajero. El refugio necesitaba más que solo fondos. Necesitaba un sistema que pudiera sostenerse por sí mismo, una infraestructura sólida que garantizara su funcionamiento a largo plazo. Y esa tarea lo mantenía despierto por las noches, preocupado por cómo asegurarse de que no se desmoronara todo lo que había comenzado. La conversación con el veterinario de la semana pasada seguía resonando en su mente. La necesidad de cambiar el enfoque, de involucrar a la comunidad, de hacer del refugio un modelo autosostenible, era más urgente que nunca. Pero esa misma urgencia le pesaba sobre los hombros. Sabía que para llevar a cabo ese cambio, necesitaba más que dinero. Necesitaba el compromiso de la comunidad, de las empresas locales, de los gobiernos. Pero, sobre todo, necesitaba demostrarles a todos que lo que estaba haciendo no era solo un esfuerzo personal, sino un movimiento colectivo. Joaquín se dio cuenta de que había estado luchando solo durante mucho tiempo. Al principio, su motivación había sido simplemente salvar a Luna y a sus cachorros. Pero ahora, se había convertido en algo más grande. El refugio ya no era solo una causa, era una misión. Y las misiones no se cumplen a solas. Decidió que era el momento de dar un paso más. Llamó a los miembros de la junta directiva del refugio, a los voluntarios más comprometidos, y a algunas de las empresas locales que se habían involucrado en la campaña de recaudación de fondos. Quería reunir a todos en una sola sala, para discutir el futuro del refugio y trazar un plan concreto que pudiera garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La reunión fue intensa, con muchas opiniones encontradas, pero también con una energía palpable de deseo de hacer algo real. Los voluntarios hablaron sobre la necesidad de más recursos para la atención de los animales, de un sistema mejor organizado para los trámites de adopción, y de la importancia de la educación sobre el bienestar animal. Los empresarios se mostraron dispuestos a donar más, pero exigieron un plan claro sobre cómo se iban a usar esos recursos y cómo se asegurarían de que el refugio fuera autosuficiente. Joaquín escuchó atentamente, tomando nota de todo, pero también comprendiendo que las decisiones que se tomaran en esa sala afectarían a muchos más que a él. El debate fue largo, pero al final, se alcanzó un consenso: el refugio debía convertirse en un modelo de cooperación comunitaria, no solo una entidad que dependiera de donaciones esporádicas. Se acordó implementar programas de adopción a gran escala,
crear una red de voluntarios que pudiera cubrir todos los turnos y actividades del refugio, y, lo más importante, desarrollar una estrategia educativa para sensibilizar a la población sobre el abandono y el cuidado responsable de los animales. Pero también se habló de algo fundamental, la necesidad de fortalecer las alianzas con otras organizaciones de protección animal, para poder compartir recursos, conocimientos y, sobre todo, fuerzas. Cuando la reunión terminó, Joaquín sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que lo que acababa de acordarse era solo el primer paso, pero también entendió que, finalmente, el refugio no dependía únicamente de su esfuerzo. Había logrado lo que había querido, crear una red de apoyo. Ahora, las responsabilidades se distribuían entre todos. No era solo su carga, sino una causa compartida. Pasaron algunos días antes de que los cambios comenzaran a materializarse. Los nuevos programas de adopción se pusieron en marcha rápidamente, y la respuesta de la comunidad fue increíblemente positiva. Los voluntarios comenzaron a organizarse en grupos para atender a los animales, limpiar las instalaciones y, sobre todo, promover la adopción responsable. Las empresas locales, que se habían comprometido a apoyar el proyecto, comenzaron a donar productos y servicios necesarios para el refugio, y algunas incluso ofrecieron descuentos y promociones para quienes adoptaran un animal. En pocos días, el refugio había pasado de ser un lugar donde los animales eran rescatados a convertirse en un centro de adopción activo, un espacio donde la vida se renovaba constantemente. Luna y sus cachorros, por supuesto, fueron parte de ese cambio. Los cachorros, que ya estaban creciendo fuertes y saludables, fueron adoptados por familias que los querían de manera responsable. Luna, que había sido una madre protectora, encontró también su hogar definitivo con una familia que entendía lo que significaba darle una vida digna a un animal rescatado. Joaquín vio cómo, poco a poco, se cerraba ese círculo de vida. La familia que había sido salvada ahora se convertía en parte de un ciclo más grande, en el que cada animal rescatado tenía la oportunidad de encontrar un hogar lleno de amor y cuidado. El día en que Luna se fue con su nueva familia, Joaquín sintió una punzada en el corazón. No era tristeza, sino una sensación extraña de cierre. Había salvado a Luna, pero ahora, ella era parte de algo más grande que él. Había aprendido, al igual que los cachorros, que su propósito ya no estaba atado a un solo ser, sino a un bien colectivo. Ahora, Luna y sus cachorros habían dado un paso hacia una nueva vida, y Joaquín sentía que, de alguna manera, él también había dado ese paso. Al mirar el refugio, ya más organizado, con más gente involucrada, y con una clara misión de educación y concientización, Joaquín comprendió que, aunque el camino no había sido fácil, había valido la pena. Y, por primera vez, se dio cuenta de que el verdadero cambio no solo estaba en los animales que había rescatado, sino en las personas que se habían unido a él en esta causa. Era una batalla que no había terminado, pero en ese momento, Joaquín sabía que, con la ayuda de todos, las vidas de los animales ya no estarían al margen de la sociedad. El refugio había dejado de ser solo un lugar de rescate, había pasado a ser un símbolo de esperanza, de lucha y, sobre todo, de amor incondicional. Y eso, para Joaquín, era lo único que realmente importaba. El viento soplaba suavemente esa tarde, trayendo consigo una sensación de calma que, por primera vez en mucho tiempo, parecía abrazar todo el refugio. Las primeras luces del atardecer iluminaban la cara de Joaquín, que, como siempre, estaba caminando entre las jaulas y los espacios donde los animales descansaban o jugaban. Había sido una semana intensa. La campaña de adopción estaba dando frutos, pero el verdadero desafío ahora era mantener el ritmo, asegurar que todo lo que se había logrado no se desmoronara. El refugio no solo necesitaba más recursos, sino que requería de una fortaleza colectiva que mantuviera la esperanza viva. Joaquín se detuvo frente a una de las jaulas más grandes, donde un perro de pelaje oscuro descansaba en la sombra. Había sido rescatado hacía días de una perrera municipal, donde había pasado meses sin atención adecuada. Su mirada, aunque algo apagada al principio, ya comenzaba a reflejar una chispa de confianza. Joaquín lo miró y, por un momento, pensó en todo lo que el refugio significaba ahora. No solo un lugar donde los animales eran rescatados, sino un espacio donde, poco a poco, ellos mismos podían sanar, tanto física como emocionalmente. Los cachorros de Luna, que ya habían sido adoptados por familias amorosas, se habían ido,
pero la historia del refugio no se detenía allí. Luna había encontrado su hogar también, pero en el proceso, el refugio se había transformado en un símbolo de un cambio mayor. La gente ya no lo veía solo como un lugar de rescate, sino como un punto de inflexión en la vida de muchos. Y ese cambio en la percepción, esa red de apoyo que se había creado, seguía creciendo. Pero había algo que seguía rondando la mente de Joaquín. La sostenibilidad del refugio seguía siendo un tema urgente. Aunque el modelo comunitario estaba funcionando, aún había muchas dificultades por superar. Los recursos, aunque más abundantes, no eran suficientes para asegurar que el refugio pudiera expandirse de la manera que necesitaba. Había animales que seguían llegando y muchos más que aún esperaban una oportunidad para ser rescatados. Sin embargo, no era solo la cuestión de los recursos materiales lo que lo preocupaba, había algo más profundo, una inquietud en su corazón que no podía ignorar. En medio de esos pensamientos, la voz del veterinario lo sacó de su trance. Joaquín, comenzó, con una mirada seria en los ojos, hay algo que necesitamos hablar con urgencia. Joaquín frunció el ceño, sabiendo que las buenas noticias nunca llegaban acompañadas de tanta seriedad. ¿Qué pasa?, preguntó, preparándose para lo peor. Es sobre la situación de los animales rescatados. En los últimos días, hemos notado un aumento significativo en la cantidad de perros y gatos abandonados. Las autoridades han informado que se ha incrementado el número de animales abandonados en las calles, y el refugio está comenzando a colapsar nuevamente. Necesitamos más espacio y más personal para poder atender a todos. Las palabras del veterinario golpearon a Joaquín como un balde de agua fría. No solo el refugio seguía al borde del colapso, sino que ahora había una crisis aún mayor en la ciudad. El abandono animal parecía estar aumentando a un ritmo alarmante. Si bien el refugio estaba dando un buen servicio, no era suficiente para afrontar el volumen de animales necesitados. De alguna manera, lo que parecía una victoria, ahora se sentía como una batalla continua, sin fin a la vista. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó Joaquín, con una sensación de desesperación comenzando a aflorar en su pecho. Tenemos que expandir nuestras instalaciones, respondió el veterinario, con tono grave. Pero no podemos hacerlo sin el apoyo de más organizaciones y la comunidad. Necesitamos una campaña más grande, un compromiso más profundo. El gobierno local también debe involucrarse. Joaquín asintió lentamente. Sabía que el refugio había superado muchos obstáculos, pero este parecía el más grande hasta ahora. No solo era una cuestión de aumentar el espacio o la cantidad de voluntarios. Era una cuestión de cambiar la forma en que la sociedad veía el abandono animal. Había que crear conciencia a nivel colectivo, involucrando a todos, desde el gobierno hasta los ciudadanos comunes. Lo haré, dijo Joaquín, con determinación. Voy a hablar con el gobierno, voy a contactar con más organizaciones, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguir los recursos necesarios. Después de colgar, Joaquín se quedó allí, mirando el horizonte a través de las ventanas del refugio. El desafío era gigantesco, mucho más grande de lo que había imaginado. Pero, de alguna manera, sentía que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos, y lo que había comenzado como un pequeño gesto de compasión se había convertido en algo mucho más grande que él. Ya no se trataba solo de rescatar a un puñado de animales, se trataba de cambiar la forma en que la sociedad trataba a los animales. Se trataba de un cambio de mentalidad que implicaba a todos. La tarde transcurrió lentamente mientras Joaquín hacía una lista de las personas y organizaciones a las que debía contactar. Su mente estaba llena de ideas, pero también de dudas. ¿Sería suficiente lo que estaba haciendo? ¿Podría realmente hacer una diferencia tan grande? El refugio estaba alcanzando un punto crítico, y el tiempo no era su aliado. A la mañana siguiente, Joaquín comenzó su jornada con un sentimiento de urgencia. Se dirigió a las oficinas del gobierno local para hablar sobre la situación del refugio. Sabía que, aunque las autoridades ya estaban al tanto del problema, necesitaba que se involucraran de una manera más activa, con recursos tangibles que pudieran ayudar a resolver la crisis. Al llegar a la oficina del alcalde, Joaquín fue recibido con una mirada comprensiva pero también algo desconcertada. Señor Joaquín, comenzó el alcalde, sabemos que el refugio está haciendo un excelente trabajo,
pero no podemos seguir dependiendo solo de donaciones y esfuerzos privados. Necesitamos un plan más estructurado. Joaquín escuchó atentamente, sin interrumpir. El alcalde tenía razón. El refugio no podía seguir dependiendo únicamente de la buena voluntad de unos pocos. Necesitaba un compromiso real y duradero por parte de la ciudad, algo que garantizara que el bienestar animal fuera una prioridad en el futuro. Lo que necesitamos, dijo Joaquín, finalmente, es un compromiso por parte del gobierno local para financiar y apoyar las infraestructuras necesarias para el refugio. También necesitamos un cambio en las políticas de adopción y control animal en la ciudad. No solo se trata de salvar vidas, sino de crear una cultura de responsabilidad y respeto por los animales. La sociedad tiene que involucrarse de manera activa. El alcalde lo miró en silencio por un momento, pensativo. Finalmente, asintió. Vamos a trabajar en eso, Joaquín. Vamos a asegurarnos de que el refugio no esté solo en esta lucha. Nos comprometemos a buscar una solución a largo plazo. Aunque no podía dejar de sentir que las palabras del alcalde eran solo el principio, Joaquín salió de la oficina con una ligera sensación de alivio. Había dado el primer paso hacia la solución de la crisis. Ahora, su tarea era seguir movilizando a más personas, y hacer que todos entendieran que esta no era solo una cuestión del refugio, sino un problema de toda la comunidad. Las semanas siguientes fueron intensas. Joaquín logró establecer una alianza con varias organizaciones locales de derechos de los animales, y las campañas de concientización comenzaron a extenderse por toda la ciudad. Con la ayuda de medios de comunicación, se organizó un evento masivo para recaudar fondos, pero también para educar a la población sobre el cuidado responsable de los animales y la importancia de la adopción. Los resultados comenzaron a ser visibles. No solo aumentaron las adopciones, sino que también se establecieron nuevas leyes locales que promovían la adopción responsable y la sanción de aquellos que abandonaban animales. Aunque el camino seguía siendo largo, Joaquín ya no sentía que estaba solo en su lucha. La comunidad había comenzado a unirse, y el refugio, aunque todavía en proceso de expansión, había pasado a ser un símbolo de esperanza para muchos. Esa noche, después de otro día de trabajo, Joaquín caminó por el refugio y se detuvo a observar a los animales. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, por primera vez, sintió una paz en su corazón. Sabía que el refugio había encontrado su lugar en la comunidad. Y más importante aún, él mismo había encontrado su propósito, no solo salvar vidas, sino cambiar mentalidades, crear conciencia y, sobre todo, construir un futuro mejor para aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Con Luna y sus cachorros ya en sus hogares definitivos, y con el refugio dando un paso hacia la autosuficiencia, Joaquín entendió que había logrado algo mucho más grande que lo que había imaginado cuando comenzó todo. Había sembrado una semilla de esperanza, y aunque no podía predecir todo lo que vendría, sabía que había marcado la diferencia. Y eso, para él, era lo único que realmente importaba. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, bañando el refugio con una luz dorada que parecía tocar cada rincón del lugar. Los perros, algunos todavía nuevos en el refugio, descansaban en los patios o jugaban entre sí, mientras que los más veteranos, como Luna, caminaban a paso lento pero seguro por el espacio. Era una escena que Joaquín ya había comenzado a ver como parte de su vida diaria, pero esa tarde sentía que algo más estaba en el aire. Algo que no podía definir completamente, pero que lo llenaba de una ansiedad palpable. Los últimos meses habían sido de enormes cambios, de logros inesperados y de desafíos igualmente grandes. El refugio, que en sus primeros días parecía al borde del colapso, ahora se mantenía firme, aunque la batalla por su sostenibilidad seguía. La comunidad estaba cada vez más involucrada, las adopciones aumentaban, pero los problemas no desaparecían mágicamente. Las nuevas políticas gubernamentales que se habían implementado aún no estaban del todo consolidadas, y el refugio necesitaba más que nunca de los recursos que, hasta ahora, solo podían obtenerse a través de una lucha constante. Joaquín se detuvo frente a la jaula que contenía a un perro recién llegado. Era un mestizo grande, de pelaje grisáceo, con los ojos apagados, como si ya hubiera dejado de esperar algo bueno de la vida. Su historia era similar a la de muchos otros, rescatado de una vida de abandono, desnutrición y sufrimiento. Pero lo que más llamaba la atención de este perro era su mirada, vacía pero a la vez llena de dolor.
No era el tipo de perro que saltaba de alegría, ni el tipo que corría hacia la gente a buscar caricias. Este perro había aprendido, demasiado pronto, que los seres humanos a menudo traían consigo sufrimiento. Joaquín se agachó junto a la jaula, mirando al animal con calma. Sabía que este tipo de perros requería un enfoque especial, uno que fuera más allá del cuidado físico. Era necesario ganar su confianza, paso a paso, sin presiones. Joaquín había aprendido, a lo largo de los años, que algunos animales llevaban cicatrices invisibles, profundas, que no podían ser sanadas solo con comida o medicinas. Necesitaban tiempo, paciencia y, sobre todo, comprensión. «Pronto estarás bien», murmuró Joaquín en voz baja, aunque sabía que no solo se refería al perro. En ese momento, pensó en él mismo. En su propio viaje desde que había comenzado con este refugio, tan solo como un hombre preocupado por el bienestar de unos pocos animales, hasta convertirse en la cara de un movimiento que ahora involucraba a toda una comunidad. Pero las dudas también persistían. A pesar de los avances, a pesar de las adopciones y los recursos obtenidos, algo seguía acechando en su mente. Había noches en las que se despertaba, sintiendo que el refugio, la causa, todo el esfuerzo, podía venirse abajo en cualquier momento. Las preocupaciones económicas seguían siendo grandes. El refugio había logrado sobrevivir, pero solo a duras penas, y la presión de asegurar que el compromiso de la comunidad fuera duradero lo mantenía inquieto. De repente, la voz de Clara, una de las voluntarias más comprometidas, interrumpió sus pensamientos. Clara había estado con Joaquín desde los primeros días del refugio y, a pesar de las dificultades, su energía y optimismo nunca flaquearon. «Joaquín, necesitamos hablar», dijo, con un tono que no ocultaba preocupación. «Vienen más animales, pero no tenemos suficiente espacio para todos». Joaquín se levantó lentamente, con una sensación de pesadez en el estómago. «Lo sé», respondió, mirando hacia el fondo del refugio, donde otros perros también aguardaban su turno para ser atendidos. «El problema es que cada vez hay más. Y aunque todo está mejor, las necesidades siguen siendo mayores. No hay forma de que podamos abrir más espacios sin una infraestructura adecuada. Y no tenemos los fondos suficientes». Clara asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Tenemos que hacer algo más grande, Joaquín. No podemos seguir esperando que las donaciones resuelvan todo. Tal vez necesitamos pensar en algo más ambicioso, algo que sea permanente». Joaquín la miró fijamente. «¿Qué quieres decir?» «Una campaña de concientización masiva. Algo que realmente mueva a la gente, que les haga ver que esto no es solo un problema de los animales, sino de todos. Si logramos que más personas se involucren de manera activa, no solo donando, sino adoptando, educando, promoviendo un cambio real en la forma en que tratamos a los animales, podríamos empezar a cambiar la mentalidad de la sociedad». Joaquín frunció el ceño. «Eso es algo que he intentado antes. Pero hacerlo a gran escala, es complicado. Las personas se olvidan rápido, y los recursos son limitados». «Lo sé», respondió Clara. «Pero tal vez ahora, con todo lo que hemos logrado, podemos dar el siguiente paso. Podemos crear alianzas más fuertes con las empresas, con los medios, con las autoridades. No solo queremos salvar animales, queremos cambiar la forma en que la gente piensa sobre ellos. No se trata de simplemente acogerlos. Se trata de hacer que cada vida sea importante, de darles un lugar real en nuestras ciudades». Joaquín quedó en silencio, sintiendo que las palabras de Clara resonaban profundamente en él. «Tienes razón», dijo, finalmente. «Ya hemos dado grandes pasos. Pero ahora necesitamos hacer que todo esto sea una prioridad. Necesitamos que la gente vea que no solo estamos rescatando animales, sino también cambiando una mentalidad colectiva». Esa noche, después de hablar con Clara, Joaquín pasó horas trabajando en una nueva estrategia. La idea de una campaña masiva de concientización comenzó a tomar forma en su mente. No solo se trataría de un evento único, sino de un esfuerzo continuo, que involucrara a las escuelas, a las empresas locales, a los medios de comunicación y, por supuesto, a los propios ciudadanos. El objetivo no era solo recaudar fondos o recursos, sino crear un cambio estructural en la forma en que la sociedad trataba a los animales. Al día siguiente,
Joaquín comenzó a ponerse en contacto con aliados clave. Se reunió con representantes de escuelas locales para discutir programas educativos sobre el bienestar animal. Contactó con empresas para explorar formas de colaboración, no solo en términos de donaciones, sino también en proyectos conjuntos para promover el bienestar animal y las adopciones responsables. Sabía que el verdadero cambio no solo llegaría de la mano del refugio, sino de toda una comunidad que debía unirse en torno a una causa común. Los días pasaron rápidamente mientras Joaquín trabajaba incansablemente para hacer realidad su visión. A medida que avanzaba, algo extraño comenzó a suceder, más personas se unieron al esfuerzo. Los voluntarios aumentaron, las familias se inscribieron para adoptar, y las donaciones, aunque aún insuficientes, comenzaron a llegar con más regularidad. Pero lo que más los sorprendió fue la respuesta de la comunidad. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir las historias del refugio, no solo como un lugar de rescate, sino como un símbolo de cambio social. Mientras tanto, el perro gris de pelaje oscuro, que había estado tan apagado al principio, comenzó a mostrar señales de mejorar. Su mirada se volvió más curiosa, más viva, y Joaquín no pudo evitar sentirse emocionado al ver ese cambio. Sabía que ese perro, como todos los demás en el refugio, representaba algo más que un animal rescatado. Representaba la esperanza de que incluso en las situaciones más oscuras, siempre había una oportunidad de sanar, de renacer. Una tarde, mientras se encontraba con Clara y algunos voluntarios organizando el evento de lanzamiento de la campaña, recibió una llamada inesperada. Era el alcalde. Joaquín, dijo la voz al otro lado de la línea, hemos revisado tu propuesta y hemos decidido apoyarla. El gobierno local se compromete a financiar una parte del nuevo centro de bienestar animal y a promover campañas educativas en todas las escuelas. Sabemos que no se puede hacer todo de una vez, pero es un paso importante. El corazón de Joaquín dio un salto de alegría. Por fin, después de tantas luchas, el apoyo que necesitaba estaba llegando. No solo estaba viendo un cambio en su propio refugio, sino que ahora, con el respaldo de la ciudad, ese cambio podría extenderse a toda la comunidad. Había logrado lo que muchos habían considerado imposible, transformar un refugio de rescate en un motor de cambio social. Cuando colgó, miró a Clara y a los demás. Lo hemos logrado, dijo, con una sonrisa llena de gratitud. Ahora es el momento de continuar. Vamos a hacer de esto algo real. La campaña ya no era solo una idea. Era un compromiso colectivo, una causa que movía a miles, y el refugio no solo se convertía en un lugar de rescate, sino en un punto de inflexión, un lugar donde los animales ya no eran invisibles, sino una parte fundamental de la vida de todos. Y, finalmente, Joaquín comprendió lo que había estado buscando todo este tiempo, un propósito que trascendiera el rescate individual de un perro o un gato. Estaba cambiando la forma en que el mundo veía a los animales, y esa era la victoria más grande de todas. El sonido de las lluvias golpeando el techo del refugio resonaba con una intensidad única aquella noche. Joaquín se encontraba sentado en una de las mesas de trabajo, observando las últimas noticias sobre el evento de concientización que había tenido lugar esa misma tarde. Las redes sociales se inundaban de fotos de personas adoptando animales, de familias que se comprometían a cambiar su forma de ver y tratar a los perros y gatos de la ciudad. Había algo mágico en los ojos de los adoptantes cuando miraban a los animales que se llevaban a casa, una mezcla de esperanza y emoción que se reflejaba en cada gesto. Pero a pesar de los avances, esa noche no podía quitarse la sensación de que algo aún faltaba. Había logrado mucho, el refugio había crecido, la comunidad se había involucrado más, el apoyo gubernamental comenzaba a hacerse sentir, pero el peso de la responsabilidad seguía estando sobre sus hombros. La sensación de que el futuro seguía siendo incierto, aunque menos abrumadora que antes, permanecía. Un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. Era Luna, la perra rescatada que había sido su primer gran historia de éxito. Se acercó a él con su caminar pausado, sus ojos llenos de una calma que solo ella podía ofrecer. Luna había sido adoptada poco tiempo atrás por una familia que vivía cerca del refugio. Desde que se había ido, había regresado varias veces a visitar, como si de alguna manera entendiera que, a pesar de su nueva vida, el refugio siempre sería parte de ella. «Te has perdido, amiga», dijo Joaquín, acariciando su pelaje grisáceo. La perra se acomodó junto a él, poniendo su cabeza sobre su regazo,
buscando la cercanía de su viejo amigo. Aunque ya no estaba en el refugio, Luna seguía siendo un símbolo de todo lo que había logrado hasta ahora. Joaquín miró hacia la ventana, viendo cómo la lluvia caía con fuerza, empapando el paisaje y generando un ambiente que casi parecía envolvente. Era un buen momento para reflexionar, para pensar en todo lo que había pasado desde aquel día en el que había encontrado a Luna y sus cachorros, heridos y abandonados en la carretera. Desde ese primer rescate, la vida de Joaquín había cambiado para siempre. Y ahora, al mirar hacia atrás, entendía que, aunque las dificultades seguían, ya no estaba solo en esta lucha. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del alcalde, un mensaje que podría cambiar todo. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, Joaquín lo abrió. Decía: Joaquín, he recibido tu propuesta para expandir el refugio y establecer un centro educativo sobre bienestar animal. La ciudad está dispuesta a comprometerse de forma más activa. Hemos aprobado un presupuesto para la construcción del nuevo espacio y se asignarán recursos para programas educativos en las escuelas. Este es solo el principio. Joaquín no podía creer lo que leía. El alcalde, que había sido una figura clave en el proceso de institucionalización del refugio, estaba anunciando que el proyecto finalmente recibiría el apoyo tangible que necesitaba para llevarlo al siguiente nivel. El sueño que parecía tan lejano, ahora estaba tomando forma. Es hora de hacer de este lugar algo aún más grande, pensó Joaquín, con una sonrisa en su rostro. Miró a Luna, que había levantado la cabeza para mirarlo, como si entendiera la magnitud de lo que acababa de suceder. Vamos a hacerlo, Luna. Vamos a cambiar la ciudad. Esa noche, Joaquín se acostó más tranquilo que en mucho tiempo. Sabía que el camino aún estaba lleno de desafíos, pero la esperanza, esa chispa que había encendido en su corazón desde el primer día, se había convertido en una llama más fuerte y estable. Estaba dispuesto a seguir adelante, a crear un cambio real, no solo para los animales, sino para la sociedad en su conjunto. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, planificación y logística. El presupuesto aprobado por la ciudad no solo permitiría la expansión de las instalaciones, sino que también permitiría implementar una serie de programas educativos a nivel escolar. Joaquín estaba decidido a que la conciencia sobre el bienestar animal se integrara en la educación desde una edad temprana, para que los futuros ciudadanos comprendieran que los animales no son objetos de uso, sino seres vivos con derechos. Las primeras construcciones comenzaron a tomar forma rápidamente. El espacio destinado a los nuevos animales rescatados se estaba ampliando y, con ello, también se estaba construyendo un pequeño centro de formación. Además, Joaquín organizó el primer curso de sensibilización para las familias adoptivas. A través de talleres y charlas, se enseñaba no solo sobre la adopción responsable, sino también sobre la empatía hacia los animales y la importancia de cuidar y respetar su bienestar. El centro educativo que Joaquín había soñado también comenzó a materializarse. Ya no solo era un refugio donde se cuidaban animales rescatados, sino un espacio donde la comunidad podía aprender sobre los derechos de los animales, las responsabilidades que conlleva tener una mascota y cómo contribuir a la lucha contra el abandono. Los primeros niños que pasaron por el centro no solo adoptaron un perro o un gato, sino que también se convirtieron en defensores del bienestar animal, llevando el mensaje de respeto a sus hogares y comunidades. Pero no todo fue sencillo. Los medios de comunicación, que inicialmente habían mostrado interés en las historias del refugio, empezaron a exigir resultados más tangibles. Los opositores a la campaña también se hicieron escuchar, alegando que los recursos destinados a los animales deberían ser utilizados en otros aspectos de la sociedad, como la salud o la educación. Joaquín, sin embargo, nunca dudó de su misión. Sabía que el trabajo del refugio no solo era una cuestión de salvar vidas animales, sino de transformar la sociedad, enseñando a las personas a ser más empáticas y responsables. Un día, mientras se encontraba dando una charla a un grupo de estudiantes en una escuela local, Joaquín sintió una sensación extraña, como si todo lo que había hecho hasta entonces estuviera culminando en ese momento. Los niños escuchaban con atención, algunos tomando notas, otros haciendo preguntas sobre los cuidados de los animales. Y al final, cuando se les pidió que escribieran sobre cómo pensaban que podían ayudar a los animales, uno de los niños levantó la mano y dijo: «Yo quiero adoptar un perro y asegurarme de cuidarlo bien, para que no lo dejen nunca más en la calle». Esa frase, tan simple pero tan cargada de significado,
fue el reflejo de todo lo que Joaquín había logrado. No solo había cambiado su vida, sino que, poco a poco, había comenzado a cambiar la forma en que la gente pensaba sobre los animales. El refugio no era solo un lugar de rescate, ahora era un símbolo de esperanza, de cambio, y de un futuro donde el bienestar animal sería una prioridad. La expansión del refugio continuó con éxito, y Joaquín comenzó a pensar en nuevas formas de involucrar a la comunidad. La educación y la concientización seguían siendo claves, pero también lo era la creación de un sentido de pertenencia, donde cada persona sintiera que tenía algo que aportar. Los animales, que antes solo eran vistos como víctimas, ahora se convertían en protagonistas de una historia más grande. Un año después de la gran campaña de concientización, Joaquín estaba parado frente al nuevo centro educativo, viendo cómo la gente llegaba, cómo las familias adoptaban animales y cómo la ciudad comenzaba a cambiar. Había pasado tanto tiempo desde aquel primer día que encontró a Luna y sus cachorros, y aunque el camino había sido largo, no podía evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que había logrado. Miró a Luna, que estaba sentada junto a él, como siempre. La perra, que tanto había significado para él, no solo representaba el primer rescate, sino la culminación de un sueño. Había logrado algo más grande que un simple refugio. Había transformado su ciudad, su comunidad. Había demostrado que el amor por los animales puede cambiar vidas, puede transformar sociedades, y, sobre todo, puede crear un futuro mejor para todos. Lo logramos, Luna, susurró Joaquín, mirando hacia el horizonte. Lo logramos, fin.